Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en los diálogos que se abren al terminar la ceremonia como una vía de enriquecimiento. El hermano mayor hablaba mucho de la convivencia del guru y los chelas y que esto representaba estos diálogos al terminar la ceremonia. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Gracias a los que están por la videoconferencia y a los presentes que están aquí en el santuario de la red de la Gran Fraternidad Universal, la Casa Sede Mundial, aquí en la capital mexicana. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta o alguien me puede compartir lo que haya en el chat, adelante. Bueno, adelante. Buen día. Buen La día, hermana, reverendo. Qué bueno que la hermana Patrocinia pide la palabra. Tiene la palabra. Adelante, por favor. Necesita activar su micrófono. Gracias. Buenos días, querido maestro y queridos hermanos. Maestro, ¿qué nos puede hablar sobre la luna en la casa 12? Ah, caray, ¿quiere que le haga la horoscopía? No, bueno, nada más, o la Eso casa 12. Usted acabo con no sé cuánta gente. Oye, bueno, voy a decirlo, pero a ver. Digo, voy a hablar de la sí. casa 12 y la casa y la luna. Gracias. La luna representa esa matriz que nos permite desarrollarnos. Así como hay una matriz para el 9 meses de nacimiento, la luna en nuestro planeta tiene una matriz llamada sublunar que permite todo este campo de la biosfera. Y es una relación entre la Tierra y la Luna que genera todo este campo de desarrollo de la vida, dentro del cual estamos los humanos para darnos cuenta de las posibilidades infinitas del ser en su manifestación e ir más allá, lograr captar lo que es permanente, lo que es eterno. Y en este proceso de gestación, la relación de la Luna y la Tierra se dan. La Tierra y la Luna no es lo mismo. La Luna habla de un campo magnético, la Tierra de algo sólido, lleno de cristales y de agua. No podemos hablar del planeta sin hablar de la Tierra y el agua. Pero ya el campo donde nos desarrollamos e intercambiamos la vitalidad es el campo del sublunar. Inclusive de cuando morimos, recreamos nuestra alma hasta que logre desarrollar la conciencia de luz, de la conciencia de origen, el desarrollo del quinto cuerpo. Y la casa 12 representa los antecedentes psíquicos, representa algo que no satisface de lo externo, tiene que ir al interno. Representa retiros, apartarte. La gente que tiene prominencia en la casa 12 requiere varias veces al año estar solo, porque lo de afuera no le contesta nada. Tiene que ir a ver si de adentro encuentra una respuesta. Es una necesidad de reclusión. O la vida te recluye o tú te recluyes. Las dos cosas pueden suceder. Bueno, ya con eso, entre la luna y la tierra y la casa 12, y ahí saquen ustedes sus conclusiones. Pero no, normalmente en estos diálogos no aprecio interpretación de cartas natales o cosas particulares. Hablemos de la vida, hablemos de lo que nos interesa a todos. Es lo que yo les recomiendo. Pero, como yo les he dicho, me he comprometido a tratar de responder todo lo que se me pregunta. ¿Esté en el lugar o no? Algo tengo que responder. Y eso es lo que en este momento me provoca su pregunta, querida hermana Patrocinio. Gracias, maestro. Bonito día. Bonito día igualmente. Que puede ser recluido o puede ser abierto, puede ser social, puede ser comunitario. Y pueden ser los dos. Pero por eso, a nivel de magia, la mujer trabaja en el campo sublunar,
Muy pocos hombres logran conexión con el solar, pero la mujer le hace mucho, muy difícil, según el muy sublime maestro y el hermano mayor, conectar más allá del sublunar. El varón tiene que lograr trascender todo tipo de apego a la gestación o a la manifestación de las cosas, ir más allá, percibir el ser en todo momento, y como experiencia esencial, no sustancial. ¿Alguien más desea compartir? Sí, la hermana Enar pide la palabra. Enar, adelante, por favor. Buen día, hasta España. Sí, buen día, maestro, y saludos a todos los presentes. Pues yo le quería preguntar, en este camino que yo voy haciendo de buscando síntesis y vinculando todo lo que voy aprendiendo y tratando de llevarlo a cabo, ¿no? Busco claridad. Entonces, en todas las tradiciones iniciáticas, las ciencias sagradas y tradiciones espirituales que me llegan, pues desde lo poco que pueda saber de astrología, el camino que llevo recorriendo con el yoga y la misma cábala, nos hablan de la búsqueda de la unidad, de volver, del camino de retorno al Padre, a la fuente, y cómo para llegar allí hay un proceso que ya hemos hablado mucho en estos diálogos de esto. Pero usted cita a menudo el estado del Hijo del Hombre y la quinta posibilidad. Y yo quería preguntarles, cuando se habla del estado del Hijo del Hombre, ¿es lo mismo que la quinta posibilidad? Y si ambas cosas es lo mismo que el estado de unidad al que buscamos, al que anhelamos y hacia el que caminamos. Gracias. A ver, digamos que la unidad siempre es lo que es unidad, es absoluta, pero nosotros no la percibimos como tal. Fragmentamos la realidad a través de nuestros sentidos que fragmentan la realidad para poderla asimilar, para poderla comparar. Hay que recorrer internamente el camino, despertando todas nuestras facultades hasta lograr una percepción total de la realidad, pero no es intelectual, es más allá de lo intelectual. Es unidad mental y espiritual en todos los planos. El muy sublime maestro llegó a pronunciar: la sabiduría de todos los planos me ha sido concedida. Entonces hay que hacer el recorrido interior, el peregrinaje interior, que no es fácil por todos los apegos, por todas las ilusiones, por todos los, decía el Buda, los deseos, así le llamaba el cuerpo de deseos, el kama. No la cama, sino el kama. Y ese cuerpo de deseos nos ata a la realidad y no nos permite avanzar, ni siquiera a veces entrar a Muladhara. Una cosa es un grado y otra cosa es un despertamiento de conciencia. Ojalá coincidieran, que es la idea, pero a veces no coincide. El sublime hermano mayor dice, es tan difícil despertar Muladhara para la mayoría de la humanidad. Estoy hablando del despertamiento consciente. Siempre está Muladhara y pre-Muladhara, que es donde vive la mayoría de los seres humanos. No han podido centrar y proyectar su energía hacia un objetivo completo en su vida. Eso es lo que hace Muladhara. Entonces empecemos por ahí, centrar y apuntar la espada hacia la trascendencia. Y ese es mi motivo de vida y mi trabajo para la vida. Pero para eso necesito organizarme, asentar las bases, que permite Muladhara cuando es consciente, sin dejar de tener ese proyecto y esa misión que se une a todas las misiones a través de Muladhara. Porque es la razón de existir.
Entonces, para poder percibir la unidad hay que haber despertado completamente el camino interior. El peregrinaje interior que no hace más que reconocer el peregrinaje exterior. Cuando tenemos capacidad de decodificar lo de afuera, es que tenemos capacidad de decodificar primero lo de adentro. Nuestra propia historia, nuestros propios registros tienen sentido unitario. Un solo proyecto, una sola misión. Y esa es la que hay que encontrar desde el principio. Es lo que yo le podría comentar. Pero no es una realización la unidad con los sentidos físicos, aunque también están activos y presentes, sino es una realidad magnética, psíquico, mental, espiritual que tenemos que desarrollar. Y mental no es razonamiento ni analogía, inclusive más allá de la reflexión, la experimentación propia de la unidad. La unidad no la podemos conocer, solo la podemos experimentar, si es que hemos recorrido internamente este trabajo. De hecho, en todo el tema del Sanyama, especialmente donde empieza en la meditación, en el Dharana, es importante reconocer que todo, más allá de sus diferencias, es una unidad. Las dos cosas a la vez. Y esa es una experiencia, no se puede explicar. La razón no alcanza. Solo la intuición verdadera. No la que se nombra, porque hay gente que trae la intuición para la derecha y intuición para la izquierda y intuición y ya cancela intuición. Y no es tan sencillo, disculpe. Los actos tienen que hablar de esa luz. La presencia tiene que hablar de esa luz. ¿Y esa luz qué es? Pues lo que siempre ha sido y será. Y al conectar fluye y se refleja. Y se refleja y conecta. Es un acto de ley, no es un acto de voluntad personal. Cuando has dejado todo, entonces puedes recibir todo. Y no hay interpretaciones o canonjías o arreglos. O se cumple o no se cumple, punto. Y ya, así es. El mundo esencial no es un tema de voluntad, sino de ley. ¿Has cumplido? No hay apegos, no hay condicionamientos, solo hay instante, solo hay presente, eterno. ¿Cómo explicar un presente eterno? Qué difícil es, ¿no? O un eterno presente. Aunque se mencione y se diga como referencias de las grandes enseñanzas. De hecho, la palabra dharana está muy cercana a la palabra dharma. Solo el que cumple el dharma está en posibilidad de empezar a experimentar el dharana, que es la experiencia de meditar. O sea que el yama ya empieza a cumplir el dharma, pero hay que pasar por todo el proceso antes de alcanzar esa experiencia de la que usted me refiere, de la unidad, donde todo es uno y siempre ha sido uno, nada más que yo no lo reconocí. Lo mismo que les he explicado de la famosa enseñanza del Buda, que les pregunta a sus discípulos, maestro. Perdón, el Buda les pregunta a sus discípulos, ¿cuál es la diferencia entre el Buda y una piedra? Y cada uno de los miembros del Sangha o de la comunidad expresa algo. Como diciendo, les daba chance, ¿no? Para que lo intentaran, a ver por dónde andaban. Pero un maestro verdadero no solo capta lo que dices, sino desde dónde lo dices, para qué lo dices, y la autenticidad de lo que realmente estás verbalizando.
A veces es hueco, a veces es lleno de experiencia. Eso sí lo capta. Sí, es verdadero maestro. ¿Por qué? Porque también de la vida él capta y la vida le capta a él cuando es completamente íntegro, sin rebuscamientos, sin acomodos. Y entonces todos respondieron, pero dice la tradición que cuando el Buda respondió, cuando el Buda estuvo presto a responder, espérenme tantito, esto está mal aquí. Entonces, todo el universo le agradeció porque él lo dignificó y lo reconoció como nadie lo había reconocido. El Buda respondió, en realidad en el profundo no hay diferencia. La piedra es Buda, pero aún no toma conciencia de Buda, pero es Buda. Y el Buda, que es Buda, o sea, luz, ya lo reconoció, que la luz es en todos. Por eso se habla de esa dignificación universal y la apertura y la conexión de ese universo con tu universo, porque eres uno con el universo. No hay diferenciación, hay dignidad en todos, para todos, pero llegar a ese nivel de reconocimiento no es cualquier cosa. Hay que caminar y caminar y caminar. Irse quitando capas y capas y capas de protecciones que uno se pone para que no le ataquen o para que no esto, para que no lo otro. Y solamente llegar a la afirmación. Siempre he sido, siempre tú has sido, siempre hemos sido, siempre somos, eternamente somos. Eso no es fácil afirmarlo así con plena conciencia. Pero ese es el camino y el peregrinaje supuestamente que andamos buscando. Bueno, ¿algo más esta mañanita? ¿Se despabile? Sí, adelante. Bienvenido, muy reverendo Robertulio. Muchas gracias, Sachera. Igualmente a su esposa. Maestro, yo sé que estuvieron ayer o ayer hablando sobre la paz. Yo recuerdo que usted asistió como dado especial a un evento de paz. De los premios Nobel de la Paz. Yo le estuve haciendo seguimiento, pero lamentablemente en esos días no me pude conectar. Yo quisiera saber dónde percibe usted que está ese proceso a nivel mundial. Y sobre todo, ocupándonos de la juventud, porque percibo que, por ejemplo, en mi país, Colombia, y en varios países... Está bravo ahorita el caldo. Sobre todo en la juventud, la que está en esa búsqueda, como buscando un espacio, como yo sé que sucedió por ahí en el 68, con Daniel el Rojo y todo, y aquí entra el Oro también. Es como buscando un espacio, entonces es la reflexión acerca de lo que percibe usted, de lo que plantea la humanidad a través de los premios Nobel y lo que usted puede hacer allí con esa situación. Bueno, tengo que decir que me invitaron y me pagaron todo porque no tengo para ir. Y fue una experiencia realmente hermosa. Los premios Nobel de la Paz, pues ahí estaba el que ayudó junto con Mandela a establecer la paz, el retirar el apartheid, el sentido separatista que había en Sudáfrica. Fue la parte blanca que apoyó para que Mandela pudiera tener todo lo que sucedió después. Estaba Rigoberta Menchú, el tema de Guatemala. Estaban grandes luchadores sociales. Sinceramente les puedo decir, había también gente de Irán, de Irak, mujeres que habían sido castigadas, vituperiadas, matados a sus familiares. Había también un hindú que había provocado un cambio social muy importante en jóvenes y en niños. Su fundación alcanza más de 150, 300 mil niños activos en trabajo de desarrollo educativo. Hizo todo un sistema increíble. O sea, gente que realmente ha aportado un ejemplo vivo.
Yo diría que todos ellos tenían mucha vitalidad. No eran gente cansada, aunque ya tenían sus añitos. Cuando hablaban con una convicción que era llena de vida, de esperanza. Pero dijeron también cosas muy claras. Y todos consonaban, o sea, afinaban con esas cosas. Parecería que uno hablaba por todos y todos hablaban por uno. Había un nivel de conexión muy hermoso. Diferente a los que aportaban de corazón y de sentimientos. No, los premios Nobel se distinguían porque todos ellos primero fueron amenazados de muerte o le mataron a gentes, a hijos o a esposos o a padres o a hermanos. O sea, no era gente que venía así como tibia. Tuvieron que definir la parte positiva de la vida. Por eso les digo que desprendían mucha vitalidad y esperanza. Ninguno de ellos hablaba de venganzas. Al contrario. Pero sí lo que hablaron, y especialmente el de Sudáfrica, y todos lo apoyaron, fue el tema de la ley. Dice, la ley debe cumplirse para todos, si no, no es ley. Y la ley tiene que tener repercusiones, si no, no es ley. No debe haber exentos de la ley, si no, no hay ley. La ley nos compromete a todos a respetarla y la ley debe respetarnos a todos, si no, no hay ley. Hablaba en esos términos. Entonces, y acabó diciendo, si no hay consecuencias, no hay ley. Y lo que es lo contrario a la paz es la dictadura. Yo la he vivido. Y todos dijeron, pues yo también, a mí no sabes cuántas me amenazaron, me golpearon, me hicieron todo, pero por encima de la ley. Y quieren llamarle a la ley humana y la ley divina. Y no tenían derecho a hacer eso, como la ley divina, ¿no? ¿Quién les había dicho? Se la otorgaban. Pero dijeron, ninguno de nosotros hemos buscado venganza, aun cuando hemos sufrido mucho. No podemos decir que no hemos sufrido, porque sí hemos sufrido. Pero ha habido algo que nos ha animado más allá del sufrimiento. Construir un mundo de ley verdadero. Yo digo que a nivel iniciático no necesitas que nadie te acuse ni te compruebe. Tú mismo reconoces tu error y vuelves a empezar. Como Lucas Jiménez y otros ejemplos. Así nos lo marcó el venerable Sattva Machelli. Sí, es un buen ejemplo de un iniciado que acepta su error y vuelve a empezar. Es como una podadita, ¿no? No es que te mueras ni es un castigo. Es una redención de en ti mismo. Vuelves a empezar. Es una dignidad enorme nacer de nuevo, ¿o no? Más allá de los chismosos y los estos y los otros, lo más importante es ese honor, esa lealtad a la ley superior, a la ley divina, yo diría. Yo en realidad no me invitaron a hacer ponencia, pero tuve la oportunidad de que mucha gente se me acercó. Sí, oiga, usted no parece de la público. Pues sí, soy el público. Yo vengo a admirar y a respetar y a ver qué escucho y aprendo aquí. Y así es, inclusive una fundación colombiana me quería pagar un boleto para ir a Colombia a exponer, que agrupa muchas asociaciones en Colombia. Los chicos me invitaron y ya por otra razón, por un cambio de fechas, yo no podía. ¿Sí? Fue muy hermoso la convivencia, el escuchar y el sentir que la gente está buscando, unos como una lucha social, otros como un encuentro de valores consigo mismo. Llegaron artistas y hablaron también de
que un día se despertaron y vieron que había que trabajar también con los demás, para los demás, y que lo estaban haciendo. Desde un Miguel Bosé, desde un futbolista muy conocido, Rafa Márquez, desde un tipo muy conocido en el cine aquí en México, que es Luna, Diego Luna, y así gente que tiene fundaciones, que no habla de ellas, pero está trabajando. Y han aportado grandes sumas y se han retirado mucho de lo artístico y todo, y están trabajando en su lucha por construir una sociedad mejor. Yo, como experiencia, podría decir que me quedó mucho eso de la ley, el concepto de la justicia. Y dice, cuando la ley no se aplica a todos igual, no hay ley. No digamos que hay ley, es falso. Las dictaduras no permiten la aplicación de una ley justa. Al contrario, cometen muchas injusticias. Y por otro lado, que la paz se construye. La paz no se la dan. La paz te la indican, constrúyela. Y empieza, claro, a partir de uno mismo. Si a mí me hubieran permitido hablar, yo hablaría de la paz que empieza desde nuestra alimentación, nuestro compromiso de ejercicios armónicos y sincronizados, con un sentido de lealtad a el instrumento que tenemos que aprender a tocar afinadamente todos los días con autodisciplinas. Y eso es lo que el maestre de la Ferrier y el hermano mayor nos indicaron. Yo quisiera decir que al maestre sí lo ubicamos con una disciplina muy fuerte, ¿no? Porque sí, él practicaba todos los días sus asanas, aún con su estado de conciencia y todo. Según él mismo lo narra. Pero al hermano mayor no lo ubicamos con eso. Y fue un tipo, un ser humano impresionantemente disciplinado. A donde llegaba, en donde llegara, él se levantaba temprano, animaba a la gente y le invitaba a hacer gimnasia temprano, a participar en la ceremonia, a realizar las asanas, etcétera, etcétera. Hasta llegar hasta el Satarjat, después del retiro, ya no hizo eso exactamente, porque había cumplido hasta el último momento como un ser humano muy disciplinado. Y él nos narra, el hermano mayor, que a tal grado llegaba a su compromiso que prefería él hacer su gimnasia cuando podía y poner la foto del maestro. Y le hacía packs y empezamos con la autodisciplina. ¿Sí? O sea, él tenía, decir, maestro, estoy aquí para seguir el camino que me has marcado. Y empezaba con la autodisciplina personal. Y realmente, si ustedes ven las asanas que hacía, eran llenas de armonía. Hay fotografías que ya la foto te dice del trabajo interior que él realizaba, ¿sí? Y que aprendió en el Arram de Limón, porque él creo que no conocía mucho de yoga antes de que llegara el maestro. Aprendió ya de lo que el maestro había empezado desde los 20, 22 años, a practicar algunas experiencias y a leer cosas de yoga, pero también a practicarla. O sea que cuando llega acá ya tiene como 10 años de prácticas, lo cual no se habla mucho. Y hemos perdido un poquito esa autodisciplina y el control de nuestro tiempo, de nuestra salud y de muchas cosas. Hay que invertir para poder sacar. Y la autodisciplina es una inversión. Pero hay que estar conscientes que no es todo, porque la autodisciplina lleva intención. Y esa intención debe ser servir para ser mejor, perfecto y ser perfecto para servir. Y esa intención a veces no es fácil. Empieza el lucimiento, empieza qué bien me sale. Pero si autoobservamos a profundidad es un excelente diagnóstico de cómo comimos, de cómo sentimos, de cómo pensamos, nos damos cuenta a la hora de la autodisciplina en todos los sentidos. Cómo nos cae la comida, cómo captamos las cosas de los demás y todo. Entonces, yo creo que la paz se construye. Y la paz son momentos de encuentro. Hubo también una salvadoreña que expuso y ella hablaba, dicen, la paz la hemos construido con mucho esfuerzo.
Y al final hay momentos de paz, instantes de paz. No crean que la paz puede permanecer en el mundo de los seres humanos. Yo soy convencida, pero eso nunca me ha quitado el deseo de construirla con el corazón y darle sentido a mi vida construyéndola, buscándola. La paz es algo que tenemos que buscar. Es algo que tenemos que construir sin saber si vamos a llegar al punto de encuentro, al punto de identidad, uno en el otro y el otro en el uno. Ser completamente y profundamente empáticos. No es fácil, pero andamos en ese camino y a lo mejor habrá momentos de paz. Ahora, de que se aplique la ley, ahí está la cosa, ya es un asunto más social. Pero la paz como experiencia, hay gente que alcanza la paz dentro de la guerra. Hay gente que la paz no es un momento de inactividad, es un momento de encuentro. Es un momento de corresponsabilidad, no de independencia ni dependencia, sino de interdependencia profunda. ¿Qué es lo que podría ser? Pero a mí realmente fue una experiencia hermosa. Establecí relaciones con muchas personas, inclusive de Estados Unidos. Y quedamos en invitarnos y todo, pero bueno, se ha pasado el tiempo. La gente está muy atareada y yo también. Pero fue una excelente experiencia saber que hay gente que no le teme a la muerte, ama a la vida y ha dado su vida por muchos, por amar a la vida. No porque esté buscando que lo maten, pero si lo matan no les importa. No terminan con la muerte, siguen después de la muerte. ¿Con qué? Confianza en construir la paz, sin saber si un día la vas a encontrar. Pero la paz en ti mismo es nuestra responsabilidad cada uno. Y luego viene la paz entre todos. Ese es el camino hasta donde entiendo, hasta donde voy, que nos marca el muy suyo maestro. La paz se alcanzará uno por uno entre aquellos que van alcanzando la paz o están buscando la paz. Y la paz no llega si tú no la buscas. Es un estado de conciencia. Son instantes de encuentro. Y hay que seguirlo buscando después de ese encuentro. Es como un poco el amor. Hay momentos, instantes de amor, pero así que dure. Otra vez la realidad nos dualiza y no, pero hay que buscarla, hay que buscarla. Y a ver si la logramos. Pero si no hay disposición completa y hay truco, maña y no se aplica la ley pareja, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Privilegios, no. El de servir. Por eso, fíjense, la enseñanza crística es realmente a veces no racional o más allá de lo racional. Dice, el más grande tendrá que ser el más pequeño. Sin poderes, sin nada. Estoy aquí, hermano. Yo puedo servir, pero no para mandar. Entonces ya llega en otra actitud. Sino para... O sino para admirar cómo encuentras tú tu camino. No necesitas andar buscando poderes ni jerarquismos. No digo que no hay una jerarquía porque se necesita para organizar algo, sino jerarquismos donde se imponen los puestos y las autoridades. Creo que la paz se construye en ese espíritu de ley, pero que todos respetamos y agradecemos, y lo hacemos no solamente por uno mismo, sino por todos. No podemos faltar a la ley porque le faltaríamos el respeto a todos. Y a mí mismo también. Entonces yo creo que por eso estos premios Nobel de la Paz, que fueron como 10 premios Nobel de la Paz, otros se disculparon por la edad o por alguna razón, ya no podían viajar, no estaba todavía el tema de la pandemia,
Pero fue, aparte en la hospitalidad de la gente yucateca, que es muy hospitalaria, allá en la península, los bochitos son altamente amables, pausados, agradables. ¿Sí? Una cultura de paz ahí entre los vestigios de los mayas. Yo lo sabía desde hace mucho porque fui a Yucatán desde muy joven. Y empecé a descubrir que era muy difícil que dos personas se golpearan. En la cultura maya puedes discutir y gritar, pero no puedes golpear a otros. No tienes derecho. Porque el saludo inicial es siempre, yo soy en ti, tú eres en mí. Inlaque anlaques. Es un tema profundamente, no de Díaz Porres, es tema de la cultura maya y de la educación que viene de la sabiduría que no se ha perdido todavía totalmente. Hay muchos que ya no hacen eso, pero hay gente que agradece sus raíces. Y ya es una ganancia que no haya golpes, ¿no? Está bien que seamos diferentes y a ver, le vemos la voz, pero no los golpes, y menos los golpes bajos. Entonces yo creo que podemos construirla, intentar construirla sin saber si la vamos a encontrar. Porque el día que exiges la paz, se perdió la paz. Y empieza el paz. Ya no con Z, sino sí, o de una manera o de otra. Pero sí fue una experiencia muy hermosa, ya ni me acuerdo, se fue como 2, 3 años, por ahí más o menos. Sí, fue despuesito del último cuerpo colegiado. Entonces, sí, y me gustó mucho. Lo que no encontré a veces en el cuerpo colegiado, lo encontré ahí. Y me invitaron. Yo no pensaba, me invitaron en el cuerpo colegiado. Yo no sabía. ¿Qué hay que hacer? Pues allá, ya está. Una invitación formal a usted y a todo, y lo van a presentar, lo van a poner ahí en las filas. No, yo no quiero eso, yo quiero aprender. Y había mucho joven, asombrosamente, mucho joven. Y el propósito de los organizadores, y por cierto, la organizadora de esta fundación, el Premio Nobel de la Paz, es una hija es la hija o alguna hija de Gorbachov. Nunca aparece como la hija de Gorbachov, presenta otro nombre para no agarrar prestigio de su padre, pero es muy inteligente y llena de entrega a esta causa. Y lo hacen en diferentes lugares, becan a la mitad del auditorio con jóvenes, ¿sí? Es una promoción en que los jóvenes y los premios Nobel decían, nosotros ya vamos de salida, ustedes son los que van a construir qué mundo, piénsenlo. Les queda a ustedes construirlo. Empiecen con ustedes mismos, pero no olviden a los demás. O sea, al final el auditorio eran como unos 1,500 o 2,000, un auditorio muy grande, un centro de convenciones ahí en el centro de Mérida. Pero era yo creo que un 70% joven. Estoy hablando de jóvenes abajo de 25 años. Y hasta niños había que les habían invitado 7, 8 años a observar qué decían los que van de salida, pero han hecho gran trabajo. Pero ellos les decían, a ustedes les toca. Nuestro trabajo, si ustedes no lo continúan, no tiene sentido. Tenemos que seguirla construyendo. Fue muy bonito, la verdad, un evento de mucho nivel trascendente, yo creo. Muy hermoso. Y una felicitación a los que organizan, a los que participan. Se llevan una semilla y una antorcha prendida. Yo también me la prendieron más. Como diciendo, oiga, pues la cosa viene, la era del Acuario viene buena. Ya, había de todo. Pero realmente el resultado, más del 95%, digo, fue fantástico, fantástico. Y no era a veces lo que decían, sino desde dónde lo decían. Bueno, algo más. Y ese es Sí, el nuestro... hermano Santiago pide la palabra.
Son don Santiago, buen día hasta Chile. Buen día, maestro. Buen día, hermanas. Buen día, hermanos. Es bien simple. Tuve una conversación con un amigo y él me dice que el retiro del hermano mayor, yo siempre supe de que nadie sabía dónde estaba, o era muy poquito, un círculo muy íntimo. Y él me decía que no, que recibía visitas y que muchos sabían dónde estaba. Y otra cosa que me contó así, me dijo, ¿y por qué se iba a renovar la visa a Estados Unidos, que demoraba como 40 horas en ese autito viejo y por esos caminos de esos tiempos? ¿Por qué no iba a Guatemala, que le queda más cerca, 10 horas? Ah, no sé, le dije yo No, tengo no. a quien yo tengo a quien preguntarle, así que No le son estoy 10, preguntando a usted, maestro. son muchas horas y muy peligrosos. Bueno, qué bueno que me hace esta pregunta y voy a aclararlo. Y por testimonios directos. El hermano mayor, cuando llegó a la hacienda, no salió por 40 meses de la hacienda. Solo la familia Alcántara sabía, y la pequeña comunidad que estaba aislada de Coatepec, porque sabían que estaba el hermano mayor. Él nunca retiró sus vestiduras. No recibía gente. De hecho, hay una anécdota que le preparaba a veces las planchas masónicas para que se luciera el mayor Alcántara y te apantallaba pues a mucha gente, le impresionaba. Las planchas del hermano mayor, las acerca de diferentes temas, pero él nunca las fue a presentar, él nunca se presentó en la logia. Es falso. No sé de dónde saca esa información. El testimonio con la familia Alcántara, con la que he tenido mucha cercanía, es muy claro. El hermano mayor estuvo en la hacienda 40 meses, ya que llegó. Y cuando él decía que tenía que estar en paz con los gobiernos, él no quería tener problemas diplomáticos, porque él supo lo que eran en aquellos años los temas de las aduanas y de las migraciones, pasar por Centroamérica y Sudamérica, era un tema de ostentación de poder, de corrupción y de muchas cosas. Él no quería tener problemas y no quería que más gente, ni involucrar más gente. Entonces, había dos personas que conocían dónde estaba. Era Vicente Licona, nadie más de Ensenada, y su sobrino, que el sobrino era el chofer que lo llevó a Coatepec. Hay fotos del famoso sobrino y nunca se divulgó. Lo que había en Ensenada era un buzón postal, creo 478 o algo así. Pues eran números chiquitos, pues era un pueblito. Y ahí llegaba la correspondencia. Y Vicente Licona la sacaba, se la reenviaba al hermano mayor, a la dirección, que me imagino que tardaban 2 meses o 3, yo no sé. No tenía correo fácil, pero nunca supieron en dónde estaba y lo buscaron. Tampoco pedía dinero a gente que le mandaba, pero al correo de Ensenada, y a ver si le llegaba. Y sus comunicados los enviaba a Ensenada, a ese correo. Licona los sacaba y los difundía. Pero nunca supieron, y Licona era un cabo del ejército. Primero lo mataban que decir una sola palabra, porque el hermano mayor le pidió que nadie supiera. Sí, efectivamente, tenía que viajar 8 horas en la noche. Nunca se retiró sus vestiduras, pero nunca fue nadie que dijo, yo vi al hermano mayor, corrió con suerte, porque llama mucho la atención. Entonces, iban de noche y hacían el viaje desde México a Ensenada, que yo calculo que eran más de 40 o 50 horas. Y ahí los ayudaba este sobrino de Licona, los pasaba al otro lado, volvía a sacar la entrada a México y otros 6 meses. Era cada 6 meses.
durante 3 años y medio, o 40 meses, 3 años y 4 meses. Sí hablan que era muy difícil ese viaje, por los horarios, por lo largo, lo cansado y las condiciones. En esos tiempos no había aire acondicionado. El calor, y pasas por desiertos muy fuertes. Era muy fuerte. El hermano mayor nunca retiró sus vestiduras, enfrentó la realidad, pero con una altura que le permitió no ser reconocido durante esos famosos viajes. Pero lo que dicen que recibía visitas es completamente falso. Solo la familia y los pequeños jornaleros que vivían ahí sabían, pues de un señor barbón que se vestía de blanco, que hacía gimnasia y se metía el agua fría en una poza todas las mañanas y que curaba con esa habilidad que tenía de pues, su experiencia con la gente, con sus hierbitas y con sus cestos y sus pases magnéticos y cosas de esas. Pero la gente de ese lugar eran 10, 20 familias o a lo mejor menos. Pero nunca dijeron nada y nunca lo localizaron al maestro. De hecho, hubo gente, como les comento, que lo buscó. A mí eso me lo platicó el venerable José Marchelli, que precisamente él entró un poco antes de la salida del retiro y todo, pero estaba la cosa, ¿dónde está el maestro? No lo encontramos. Nadie sabía, ni los más cercanos, solo Vicente Licona, que fue el contacto con el mayor Alcántara, y su sobrino. Y el sobrino le servía de chofer cuando era necesario. Nadie más de la hermandad de Ensenada sabía dónde estaba el hermano mayor. Si quieren justificar cosas del presente, me da lástima que pisoteando ese gran trabajo que hizo el hermano mayor en ese retiro, al precio que tuvo que estar. Él no se quejó, así le tocaba y así lo cumplió. Nadie sabía dónde estaba excepto Licona y su sobrino, y nadie tenía acceso al correo postal más que Vicente Licona. No sé si eso es suficiente. Pero la familia Alcántara, quien convivió con él ahí, me han dicho, nadie sabía y nadie venía a buscarlo porque nadie sabía que aquí estaba. Solamente el hermano mayor narra que el aprecio que le tenía personal por la entrega al entonces Sachela o Satarjat yo creo ya, porque fue en el principios del 59, Gil Colmenares, un día se le ocurrió porque él iba a Jalapa porque de ahí era su esposa con la que se casó, o su compañera. Ya se casaron de avanzada edad. Y un día se le ocurrió hacerle unas hallacas, que son como tamales con estilo venezolano. Y le dijo a alguien, vas a Jalapa y me dejas eso en esa dirección. Nada más, no digas quién te le entregó ni nada. Y le mandó hallacas a Gil, como un detalle. Pero parece que Gil nunca se dio cuenta que había sido el maestro Estrada. Dice, pues a mí nunca me dijo nada, ni me agradeció nada después. O sea que a lo mejor se comió las hallacas y no supo quién fue el autor. Está bien. Pero yo me di el gusto de regalarle unas hallacas a mi hermano. Esos detalles, pero nunca fue localizado. Dicho por la gente de la misma hacienda y por él mismo. Si el testimonio de alguien está por sobre esos, yo no sé cómo le hace y de dónde saca la información. No puedo decir más. Pero bueno, muchísimas gracias y que pasen muy buen día. Pax. Muchas gracias, maestro. Maestro, gracias.
Gracias. Abrazos, hermanos. Gracias, buen día. Gracias al muy reverendo Gracias, Robertulio por la gracias, buenos pregunta. días. O sea que a chambear, nada de retiros. Nada. Pax, Paz, maestro, gracias. que los vea la Bonito gente. día. Cuando hagan retiros, otra cosa. Maestro. Buenas